Saludos queridos hermanos, qué gozo es poder estar con ustedes nuevamente para compartir otro poquito de la poderosa palabra del Señor. Y hoy voy a continuar desarrollando el tema acerca de lo que es el nuevo pacto. Todos estos estudios cortos trato de explicarte algo concerniente a lo que es el nuevo pacto. Y hoy quiero hacer una aclaración más amplia, más completa sobre lo que nosotros llamamos los 4 evangelios. El primer punto que quiero que entiendas es que los 4 evangelios, pues no, el evangelio es uno, no son evangelios en plural, es el evangelio. Quiere decir que el que encuadernó la Biblia, pues cometió el error de ponerle los 4 evangelios. Cometió otro error también, le llamó el Nuevo Testamento. No es un Nuevo Testamento, es un nuevo pacto, ¿ok? Un testamento y un pacto son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues mayormente, te lo he explicado, te lo explico una vez más si me lo permites. El error consiste en que nosotros miramos lo que es el nuevo pacto, ¿ve? Miramos el nuevo pacto como si comenzara con el nacimiento de Cristo. Vamos a ponerle del Cristo porque así que debe de ser, ¿no? El nacimiento del Cristo. Nosotros así que lo miramos. Y el Cristo nació entre el 6 y el 4 antes de Cristo. En otra ocasión le explico por qué. Y luego, a los 30 años, Cristo comenzó su ministerio tierra. Terrenal. ¿Ok? Entonces nosotros asumimos erróneamente que el nuevo pacto comenzó con el nacimiento aquí. Eso es lo que nosotros hemos asumido por tanto tiempo. Y entonces asumiendo que Cristo marcó el nuevo pacto, pues entonces decimos que los 4 evangelios son parte del nuevo pacto. Los escritos de los 4 evangelios no forman parte del nuevo pacto. Son 4 biografías sobre el ministerio de Cristo, porque no es ni de la vida de Cristo, porque hay detalles donde no se dice nada de la juventud de Cristo, de la niñez de Cristo, se dice muy poquito. Lo único que tenemos es el ministerio público de Cristo. Y basado en eso, pues nosotros pensamos que ahí comienza el nuevo pacto. No, el nuevo pacto comenzó con la resurrección. Aquí, en la resurrección, muerte y resurrección. Ahí comenzó el nuevo pacto. Por eso es que les explico que todos los escritos apostólicos son los escritos del nuevo pacto, porque Cristo nunca escribió nada. No vemos ningún relato de algo escrito por Jesucristo o por Jesús el Cristo. No vemos nada escrito. Ahora, si nosotros vamos a utilizar los escritos del nuevo pacto como si fueran parte de los escritos apostólicos sobre el nuevo pacto, tendríamos que mirar solamente Mateo capítulo 28, que habla de la resurrección y la muerte, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20. Esos capítulos pertenecen a la resurrección y pertenecen al nuevo pacto.
unido al libro de los Hechos. ¿Ok? Más o menos para que tengas una idea qué es el nuevo pacto. Ahora, vamos a leer algunos pasajes que nos prueban de que las cuatro biografías, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no pertenecen a los escritos del nuevo pacto. Son escritos importantísimos, pero no pertenecen a la iglesia, los escritos del nuevo pacto. ¿Ok? Bueno, mira, número uno, ¿dónde está la palabra iglesia en los cuatro evangelios? No está la palabra iglesia. ¿Dónde está la palabra todos los que quieran recibir a Cristo como Señor y Salvador? No está eso, porque Cristo no había ido a la cruz. No había salvación. ¿Qué era lo que había? Ley. Porque Cristo nació y vivió bajo la ley. No sé cuántas veces uno tiene que explicar esto, pero mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer aquí solamente un verso. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál era el pacto vigente cuando Cristo nació? La ley. Y por eso nosotros vemos que Jesús guardaba la ley. ¿Comprende? Mire, Cristo mismo, Lucas capítulo 16. Muévete a Lucas capítulo 16. Solamente estoy repitiendo lo que dice la palabra. ¿Ok? Dice Lucas capítulo 16, verso 16. Lucas capítulo 16, verso 16 dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. La ley y los profetas y los salmos o los escritos sagrados se proclamaron hasta Juan. ¿Ve? ¿Qué era de la ley? Hasta Juan Bautista. Hasta Juan, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. O sea, la vida terrenal de Cristo y de Juan el Bautista y de los 12 apóstoles fue bajo la ley. Y caducó con la resurrección. ¿Comprende? Ya no tienes que aplicarte más ley. Eso caducó con la resurrección. Punto bien importante. Mira, otro ejemplo bien fácil de entender. Capítulo 17, libro de Lucas, en el verso 12, dice, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús le dice, id y mostraos a los sacerdotes? A todos los demás él los sanó, pero a los leprosos le dice, muéstrense al sacerdote. Porque la ley decía que solo el sumo sacerdote podía declarar los cuerpos leprosos limpios. Jesús, como vivió bajo ese pacto de la ley, y Jesús no quería ser un transgresor de la ley, Jesús hizo lo indicado, le dijo, muéstrense al sacerdote. Mientras iban, fueron sanados y el sacerdote los miró y le dijo, muchachos, váyanse para su casa que ustedes están limpios. No Jesús no le dijo eso. Eso le tocaba al sumo sacerdote conforme al pacto cuando vivió Jesús, que era la ley. Mire, le voy a dar otro pasaje. Mateo capítulo 15. Búsquese en Mateo capítulo 15. No se olviden que lo que estoy tratando de probar es que los 4 evangelios
no son parte de los escritos del nuevo pacto. Eso no significa que no los pueden leer, son ricos en información acerca del ministerio de Jesús. Lo que no puedes es confundirlos y aplicarlos a lo que es la gracia, porque la gracia todavía no se había manifestado para salvación en ese momento. La gracia fue algo que comenzó después de la muerte y resurrección de Jesús. Mira lo que dice San Mateo capítulo 15, verso 24. Dice, y respondiendo él le dice a esta mujer en el verso 22, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino. ¿Comprende? Cristo era el Mesías judío prometido para el pueblo judío mientras estaba vivo. Él era el Mesías. Otro punto es cuando resucitó. Pero mientras él estaba vivo, él era el Mesías prometido para el pueblo judío. Un pasaje más. Búscate Mateo 10, ahí mismo, Mateo capítulo 10, verso 5. Mateo 10, 5, Jesús selecciona los apóstoles. Nota que los ministerios son escogidos por el dedo de Dios. Y dice Jesús que él llamó a 12 y los nombró apóstoles. Dice, a estos 12, verso 5, envió Jesús después de instruirlos diciendo, esta es la primera misión evangelística, la primera campaña evangelística que hacen los 12 apóstoles. Jesús les dice, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A propósito, ahí no dice las ovejas salvadas, hello, ahí dice las ovejas perdidas. Porque todos estaban perdidos. ¿Por qué? Porque Jesús no había ido a la cruz a morir por los pecados. No había forma de ser salvo en esos tiempos. ¿Quién se salvó del antiguo pacto? Nadie se salvó, no había salvación. Por eso es que todos iban al Hades. ¿Comprende? Hasta que Jesús resucitó y los visitó y llevó cautiva la cautividad. ¿Comprende? Todos esos santos del antiguo pacto. Gloria sea al Señor. Ahora, es bien importante, un punto más y con eso cierro en este estudio. Porque vamos a leerlo en San Mateo capítulo 4, porque esto se predica mucho hoy día por causa de que no entienden lo que es el nuevo pacto. Entonces, lo que usted escucha casi 99.9% de lo que usted escucha es una mezcla de pactos. Han tomado el antiguo pacto y lo han mezclado con el nuevo pacto. ¿Comprende? Y lo enseñan a la iglesia como que ese es el pacto vigente. Ahora, mira este punto. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús iba ¿qué? Enseñando el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. Y yo quiero que tú entiendas eso porque hay dos evangelios. ¿Me entiendes? Está el evangelio del reino de Israel, el evangelio del reino de los cielos que Dios siempre quiso aplicarle a Israel, el evangelio del reino. Pero ¿qué nosotros predicamos? Nosotros predicamos el evangelio de la gracia, no el evangelio del reino.
más en otros estudios te voy a hablar un poco más acerca del Evangelio de la Gracia. Pero por ahora, mira lo que dijo Pablo en Hechos 20. Búscate conmigo, Hechos 20. Hechos 20, 24. Dice, esto es el apóstol Pablo hablando, dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, nosotros los gentiles, a través de nuestro apóstol, el apóstol Pablo, nosotros hemos sido instruidos con el Evangelio de la gracia. El pueblo de Israel en el tiempo de Cristo y los apóstoles fueron instruidos en el Evangelio del reino. Entonces, una cosa es el Evangelio del reino, no traiga ese Evangelio a la gracia, porque ese Evangelio no es de la gracia. ¿Me comprende? El Evangelio del reino y el Evangelio de la gracia para nosotros los gentiles. Y por eso es que nosotros vivimos en un nuevo pacto. Y tenemos que separar esas dos cosas. Más adelante te voy a explicar un poco más acerca de el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio de los 12 apóstoles. Y así vas a comenzar a comprender mejor que cualquier clase de un instituto bíblico. ¿Qué instituto bíblico? De un seminario universitario. Aquí vas a aprender más que en un seminario universitario. Así que quédate pendiente. No olvides de darle like al estudio y de darle también a la campanita para que puedas siempre recibir mis estudios y así puedes instruirte con el mensaje de la palabra de Dios. Además, todos los domingos a las 11 de la mañana enseño en el Hotel Holiday Inn. Ahí puedes encontrarme en uno de los salones sociales del Holiday Inn, en la 103 calle del West en Hialeah, pegadito con el Palmetto Expressway. Así que a ti ha sido el pastor Carlos Aníbal de Jesús. Gracia y paz sean a tu vida.